Bien, jóvenes, buenos días. Tenemos pendiente un trabajo, así que vamos a concretarlo en esta oportunidad. Tenemos este tema que estuvimos revisando, lamentablemente por cuestiones de inestabilidad en la señal, pues no tuvimos el éxito de verlo concretado en el momento en que así lo hubiésemos querido. Entonces tenemos pues este tema de la bioética en los trasplantes. Los trasplantes que pues hoy en día, dentro de esta nueva normalidad, no porque estemos atendiéndonos o aplicándonos a la cuestión que hoy se da por causa de la pandemia que aún seguimos pues presentando, enfrentando, sino en lo que se refiere ya propiamente a esa normalidad que nos permite ver que lo que antes era una cuestión ordinaria, que pues ni modo, ¿verdad? Falló el órgano, pues hay que sufrir la pena, la situación de la deficiencia que se da a causa de esa falla que se presentó, la causa que fuere, una cuestión congénita, enfermedad, accidente o agresión. Hoy no, hoy tenemos el asunto de que tenemos la oportunidad de que a través de los trasplantes se puede continuar en la vida dentro de una normalidad en cierto sentido modificada. Perfecto. Entonces, pues hoy se trabaja mucho acerca de procurar precisamente que la población tenga la sensibilidad para, llegado el momento, disponerse de una manera altruista y entrar en ese grande número de personas que, haciéndolo así, con esa generosidad, disponen de tal o cual órgano o incluso tejido, precisamente, para que se pueda beneficiar a alguna otra persona. ¿Quién será? Bueno, en ocasiones puede ser un familiar directo, en otras ocasiones puede ser alguien que, como sucede en la gran mayoría, que son personas a quienes no conocemos, pero son beneficiadas con esta donación que se da en su momento, ¿no? Entonces, por aquí podemos ver, conocemos nosotros del asunto de la donación, pues del corazón, pulmón, riñón, intestino e hígado, que hasta aquí pues podríamos hablar son órganos. Sin embargo, también tenemos tejidos, como aquí aparece, ¿verdad? Las córneas, que ya es un tema que aborda directamente al terreno de la preparación de ustedes. El caso del hueso, piel, válvulas cardíacas, sangre, tendones, médula ósea, cartílago. En fin, el terreno es muy amplio. Pues aquí tenemos, ¿verdad?, este documento que extractamos precisamente fechado en el 26 de septiembre de 2018 y estamos notando nosotros cómo precisamente pues se da esta situación aquí en México, donde pues sí es cierto, hay muchas personas que están en ese registro esperando, en esa lista enorme de espera, procurando encontrar solución a su problema a través del beneficio de una donación. Y vemos nosotros, pues al menos en este documento, que el gran grueso, ¿verdad? Es que estamos hablando de esta necesidad que se presentó, esta parte de este rotativo en una de sus columnas, y notamos que el gran grueso, insistimos, es precisamente de un riñón, es decir, la insuficiencia renal se ha vuelto una cuestión importante en este sentido. Pero notemos que al menos en este documento se está haciendo mención de una manera directa al asunto de la córnea. Va en segundo lugar y después viene el hígado, en fin. Y pues hablando en este dato, ¿verdad? Todos sabemos que la estadística pues no es del momento, recogiendo información del periodo inmediato anterior, pues tenemos aquí que ya en lo que se refiere a para la práctica, veamos que la cuestión de la córnea, el trasplante de córnea en cualquiera de sus dos versiones o en forma conjunta, es decir, lamelar o profunda, pues se llevó las palmas, ¿verdad? Fue el que más se realizó en el 2017. Seguía el riñón, luego el hígado, el corazón. Sin embargo, pues habiéndolo institucionalmente, pues es el Seguro Social el que se lleva la mayor parte por su población derechohabiente y pues aquí vemos también este otro asunto, ¿no? Con todo, estamos notando que pues es importante que se incremente este tema de los donadores, los que tienen esa
ese sentir, ese deseo de colaborar con alguien para ayudarle. Vemos pues entonces en un momento dado que las donaciones pues pueden venir de un donante vivo, pero aquí en este documento se nos resalta que el 27% pues venían de donaciones cadavéricas de acuerdo a esta información. Tenemos entonces que de acuerdo a la procedencia o el origen del órgano o tejido, puede venir de una persona viva, puede venir de un cadáver, como es propio, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en un corazón, pues invariablemente tendrá que venir de alguien que lamentablemente tuvo que morir para que pues sea beneficiada la persona. Pueden ser tejidos fetales o incluso en su momento tejidos animales, y esto no nos debe de causar ninguna extrañeza. Hasta el día de hoy se sigue trabajando así. Muy bien, entonces ya tocando el tema, enlazándolo precisamente con la materia que estamos revisando, conocemos bien los 4 grandes principios, hemos comentado de un quinto, ¿verdad? Repetimos, la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia, tenemos la justicia y por otra parte el de la solidaridad. Bueno, pues entonces no basta esa tetralogía, es decir, los 4 grandes principios, sino que se requiere, aquí nos dice esta información, el cultivo de virtudes, es decir, como ya hemos comentado, para que pueda avanzar este tema de la donación de órganos y en esa oportunidad, bueno, pues esta cuestión, como decimos en ocasiones, de ponerse en los zapatos del otro para que haya el cuidado del enfermo, el estar por él, pensar, preocuparse, ayudarle precisamente la ética del cuidado, ¿no? Que más bien entra ya en un conjunto en los 5 grandes principios, y resaltando en este caso el de la solidaridad. Bien, estos símbolos pues invariablemente tienen su propio significado. Entendemos el moñito del dolor, del luto, porque entendemos que alguien ha partido, y pues también, ¿verdad?, el asunto de la muerte, que en más de una de las ocasiones es lo que le espera como futuro inmediato a quien está dentro de esa grande lista que está en lista de espera de una donación, sea de tejido o sea de órgano. Entonces, pues hoy la cuestión institucionalizada de la muerte o incluso a nivel social ha cambiado, ya no es lo mismo, porque muchas personas que están prácticamente considerando que viven sus últimos días, resulta que pues le llega podríamos decir el beneficio o en otros terrenos la bendición, ¿verdad?, de recibir su órgano o tejido que le puede mejorar, por un lado, su calidad de vida o por el otro, pues darle esperanzas de unos añitos más. Bien, entonces, pues tenemos nosotros la información que recibimos ya a través de los medios científicos o bien de las comunicaciones generales que se van dando acerca de los avances que tiene la ciencia médica, junto con las cuestiones tecnológicas que abarcan, ¿verdad?, tanto las medidas de diagnóstico, las técnicas quirúrgicas, perdón, que van desarrollándose precisamente para hacer frente a todo ese grande rubro de enfermedades invalidantes o incluso estas enfermedades invalidantes que ya ponen al paciente en una condición de estado terminal, y pues todas esas nuevas tendencias en ese grande conjunto, pues sí es cierto, nos dan una expectativa de vida. Sin embargo, es importante que también se tome en cuenta la reflexión ética, porque no solamente es quiten el órgano y llevémoslo a quien lo necesite. Hay todo un escenario detrás de esto, que es precisamente la esencia de la materia que estamos revisando en esta oportunidad. Entonces, los trasplantes de órganos pues se convierten invariablemente en una oportunidad de dar vida o mejorar la calidad de vida, aunque aquí no lo anotamos, y pues ya pues por ahí, ¿verdad?, se ha considerado al día 27 de febrero como el Día Mundial del Trasplante de Órganos. Tenemos esta cuestión que menciona aquí este dato, ¿verdad?, de estadísticas por año, y vemos nosotros que este avance podemos decir que se ha ido dando. No es una columna o un dato muy amplio, pero cuando menos nos permite un escenario general de las cosas, de acuerdo a esto, ¿no? Considerando
esta información. Tenemos que en el año 2000, pues al menos en el país del Canadá, hubo un total de 1.112 pacientes, trasplantes, y notemos que la gran cantidad, ¿verdad? La gran cantidad de esos órganos o tejidos pues vienen precisamente de un donante muerto, es decir, cadavérico. En Francia, pues, en el 2003, pues, se resalta pues esta información. Italia en el 2003 también. Si tomamos el comparativo, vemos nosotros que pues invariablemente Francia se llevó las palmas en este caso. España surge, ¿verdad?, en el 2009, y tenemos después el Reino Unido, o sea, Inglaterra. Vemos aquí, pues estos más bien vienen siendo como en conjunto con estos otros, ¿no? Entre Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos, pues notamos que la Unión Americana pues rompió récord en esta parte, pero en todos veamos que se resalta el asunto de que la gran mayoría de estas tejidos u órganos donados han venido precisamente de el paciente, del donante fallecido, es decir, una donación cadavérica. Bueno, pues la pregunta surge, ¿verdad? Ya para que pues, alguien que tenga esa buena intención por ahí lo considere y vaya agregándose a esa lista de donantes. Veamos nosotros aquí este asunto que en el caso del hígado y del pulmón y del riñón, pues puede ser también de donantes vivos. ¿Por qué razón? Porque aun con ciertas limitaciones, en el caso concreto del riñón, se puede vivir con un solo riñón, ¿verdad? No es lo mismo en el caso del hígado porque tenemos la ventaja de que el hígado puede regenerar la porción que en un momento dado fuese extraída. En el caso del pulmón, pues algo similar. Y bien, porque aquí tenemos la ventaja de que en la anatomía misma del pulmón, ustedes lo saben, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo tiene 2. Uno de ellos puede ser quitado, nos quedaría el resto del órgano para funcionar. No es lo mismo si hablásemos ya, por ejemplo, en el caso del corazón, pues invariablemente la persona debe haber fallecido. En el caso del páncreas, pues las córneas se da la misma situación, ¿no? Ya en el caso de los huesos, pues es tejido, ya no es propiamente un órgano. Bien, pues entonces trasplantes es el tema que nos toca atender. Y pues entonces, si el trasplante viene ya de una persona fallecida o bien de una persona viva, esto nos lleva entonces a realizar también una clasificación de los trasplantes por las razones que explicamos en breve. Veamos aquí, tenemos 4 grandes grupos. Primero por la fuente, que puede ser, como ya dijimos, el donante vivo, el donante cadavérico de tejidos fetales o en su momento también de un animal. Pero entonces esto nos exige que haya una también clasificación en este orden. Veamos aquí, el autotrasplante. Este autotrasplante viene del mismo individuo. Hablemos de una persona que sufrió una lesión en piel por quemadura, por lesiones como sucede en el deporte o en los accidentes deportivos, laborales o también de esparcimiento, que hay lesiones de piel, pues puede tomarse piel de otra parte del cuerpo de la misma persona y se le resuelve el problema. El isotrasplante es cuando estamos hablando de personas emparentadas de una manera desde el punto de vista genético, como puede ser el caso de los gemelos o de los hermanos, ¿verdad? Y el alotrasplante, pues estamos hablando ya de personas donde el donante es genéticamente distinto. En el caso, podríamos poner el ejemplo, alguno de ustedes se dispone para donar a un servidor o al revés, ¿verdad? Somos de la misma especie, pero no tenemos la misma genética, es decir, desde el punto de vista genético no somos tan idénticos como sería en el caso de unos hermanos en carne, o sea, yo a uno de mis hermanos o uno de ellos a mí, o de gemelos, como en este caso. Y el heterotrasplante, hetero es diferente, ¿verdad? Entonces estamos aquí hablando de una especie diferente, que viene siendo de un animal. ¿Ven? Entonces tenemos nosotros aquí ya la clasificación con una pequeña descripción acerca de este punto y enlazándolo con el tema o la materia, perdón, que nos ocupa. En el caso del autotrasplante o el trasplante autoplástico,
El donante y receptor es la misma persona. Puede suceder, como ya dijimos, en el caso de la piel, de un hueso o incluso de cartílago, y aunque aquí no está mencionado, está también el asunto de la sangre, es decir, la persona va a ser operada y puede ella misma con tiempo ir a hacerse su extracción para que se le guarde su sangre y de esa misma se le pueda aplicar en el momento de la cirugía. Y bueno, pues en este caso, pues desde el punto de vista moral, pues no hay ninguna situación que perseguir, más que entender que nos va a quedar propiamente en el caso de lo que viene siendo la piel, alguna pequeña cicatriz por ahí, pero no pasa a más, ¿no? O sea, la cuestión de autonomía está en mí y yo mismo digo, yo quiero que así se haga y no hay mayor problema. Las cuestiones se presentan cuando entramos a otros terrenos como en el trasplante heteroplástico, heterotrasplante o genotrasplante, que se da precisamente en esa situación donde se echa mano de órganos o tejidos de otra especie o de órganos distintos. Pues aunque nos pese y nos duela, resulta que entre el humano y el cerdo hay como que cierta cuestión histogenética más o menos parecida, y del cerdo precisamente se han tomado muchos órganos para beneficio del ser humano. Sin embargo, aquí sí tenemos ya algunos problemas, como se resulta que la estructura no es histogenética, no es exactamente igual. Entonces, ya aquí pues hay una cuestión de tipo ético, ¿no? ¿Cómo van a poner a mí un corazón de puerco, no? Pues no, de ninguna manera, y ya empezamos con esas cosas, pero pues aquí no nos queda más que poner en la balanza, o me ponen ese corazoncito, ese tejido, o lo que sea, o me arriesgo a seguir con mis problemas. O sea, se presenta ya alguna polémica desde el punto de vista ético. Lamentablemente, pues ha habido cuestiones donde de pronto hay la posibilidad de rechazo a ese trasplante se incrementa, y un riesgo que de pronto podría parecer como que muy oculto, pero sin embargo existe, es la situación de que se da precisamente con eh, la flora que normalmente existe en cada ser, y que no es lo mismo en el animal que en el ser humano. Hay ciertos virus, sobre todo, que son parte eh, de la flora del animal, y que ahí no causan nada porque el animal se convierte en un reservorio. Sin embargo, al pasar al ser humano, sí puede causar problemas. No es el caso, pero como un ejemplo lo presentamos. Lo que ya está justamente comprobado en el asunto del VIH, ese virus vive normalmente en un mono, y ahí no causa problemas. Sin embargo, en el ser humano sí los genera. O sea, las cuestiones de al cambiar de escenario o de cuerpo en donde está viviendo el virus puede generar problemas. Muy bien. El trasplante de tipo homoplástico, donde el receptor y donante son de la misma especie. Puede ser de donante vivo o donante muerto. En el caso de donante vivo, pues ya tenemos la lista y no hay razón de pronto de repetirlo, pero un elemento clave pues es lo que se da precisamente con la transfusión sanguínea. Me van a poner sangre de quién, de otra persona que no propiamente va a ser mi pariente, pero sí es de la misma especie a la que yo pertenezco. Problemas éticos en este sentido, pues no los hay. ¿Por qué razón? Porque el donante en su momento dice yo voy a donar y listo, ¿verdad? O incluso como se hace en las promociones que nosotros sabemos, siempre hay una lista abierta o la oportunidad abierta de una donación de sangre. ¿Para quién va a ser? No sé, no sé. Ahí se queda, ¿verdad?, en el banco de sangre, y se toma en el momento en que se necesita, claro, con las pruebas correspondientes para evitarnos contratiempos, es decir, el grupo y subgrupo sanguíneo correspondiente. De los 8 grupos que ya sabemos, A, O, AB y el 0, perdón, y también por el RH, que puede ser negativo o positivo. Tenemos que considerar entonces las condiciones que legitiman la donación. En el caso del donante vivo, es sumamente importante que exista la plena libertad de donación, es decir, que de manera voluntaria el donador se disponga y obviamente presente lo que viene siendo su manifestación de la autonomía. El donante debe estar bien informado qué es lo que está entregando,
en que puede haber cierta cicatriz, como ya hemos dicho, ¿verdad? Hay cierta limitación en un momento dado. Todo se le debe de informar claramente para que no se presenten problemas de índole legal. Y bueno, quedar bien establecida la necesidad y en su caso urgencia por parte del receptor, es decir, se le va a poner porque hay una necesidad, pero en ocasiones se trata de una cuestión de urgencia, como es el caso, por ejemplo, de la sangre. Y el trasplante pues debe estar en amplia posibilidad de éxito, ¿verdad? Es decir, la conservación de ese órgano o tejido tiene sus propias reglas para que esté en condiciones óptimas de éxito al ser trasplantado. En el caso del donante cadáver, obviamente el cadáver pues, ya no se va a quejar, ¿verdad? De ninguna manera, pero está la familia. Entonces, aquí también existen ciertas condiciones, como es el caso, pues invariablemente el donante debe estar muerto. Ya comprobada la muerte, el fallecimiento de esa persona. Los órganos deben estar en condiciones de vitalidad, es decir, murió la persona. Aquí pues ya empiezan a presentarse situaciones de otra índole, ¿verdad? Porque pues es cierto, tener unos órganos para darle oportunidad de vida o mejorar calidad de vida en otra persona merece todo un aplauso, ¿verdad? Una mención de honor correctamente. Sin embargo, pues a nadie le cae en gracia que alguien de sus seres cercanos haya muerto. Pero, ¿qué sucede? Que la persona ha muerto y la extracción o el tomar de los órganos debe ser lo más inmediato posible para garantizar precisamente la vitalidad del tal órgano o tejido, porque existe un término de vida y que no es exactamente el mismo para todos. Es decir, por ejemplo, el caso del cerebro, el cerebro a los 5 minutos de haber fallecido la persona, de faltar la oxigenación, es un cerebro ya no viable, ya no sirve, pues. ¿Por qué razón? Porque la neurona es una célula que exige la presencia tanto de glucosa como de oxígeno de manera permanente. Y obviamente es importante conocer la voluntad del difunto en cuanto a su donación de órganos. Los que manejamos tenemos la oportunidad de que en el momento en que tramitamos nuestra licencia, incluso se nos establece una planteamiento por ahí en la solicitud si estamos dispuestos a donar nuestros órganos, porque una fuente precisamente de estas donaciones suceden precisamente en los accidentes viales, ¿no? La persona no muere en el momento, pero queda tan en malas condiciones que sus expectativas de continuar viviendo se han reducido de una manera dramática. Entonces, ahí hay una fuente importante de órganos o tejidos para donar. En el caso del tejido fetal, es cierto, el feto pues ni sabe ni entiende nada por sus propias condiciones naturales. Sin embargo, pues entonces, ¿de dónde viene esta donación? Pues puede venir precisamente ya sea de un embrión o de un feto. Ya lo trabajamos en embriología y quedamos que en las primeras 8 semanas, y que hay un margen muy amplio entre las 8 y 12 semanas, es considerado embrión. A partir de allí, pues ya es el feto. Y entonces es importante que el feto debe estar muerto. ¿Por qué? Porque se le va a dañar y no podemos darle expectativas de vida en esas condiciones. Los órganos, igual que en el caso anterior, deben seguir viviendo, órganos o tejidos, y si se trata de células germinales, pues estas se van a utilizar precisamente para esta palabra de manipulación, bueno, así viene en el documento, pero hay que entender que se está trabajando con ellas con un propósito debidamente definido desde la expectativa científica o tecnológica. Y pues aquí lo está diciendo, ¿verdad? Para manipularlas en un momento dado y transformarlas. Bien, pues la donación entonces se presenta como una esperanza de vida, como ya lo dijimos, y pues es una cuestión de desprendimiento y en su caso altruismo en beneficio de otro. Aquí este documento pues lo trajimos, ¿verdad? Estamos hablando ya de un año más cercano, van a ser 2 años, el año 2009, la lista de espera de órganos y tejidos en México. Al menos en este año se hablaba de un total de 11.761 divididos u organizados en esta forma, y insistimos cómo a la cabeza van principalmente el caso del riñón. Notemos, también se está hablando ya de no solamente de un órgano, ¿no? Sino esto ya es una parte del cuerpo,
la mano, hueso, hígado y riñón en conjunto, en fin, toda la lista que se sigue presentando en este terreno. Tenemos ante un comparativo en esta tabla donde podemos ver cómo, ¿verdad? Los donantes en esta tabla vemos cómo ha ido avanzando. Aquí como que nos da la impresión de que la lista de donantes aumentó entre lo que viene siendo el 2005 hasta el 2009, pero de ahí como que vino un decremento, de tal suerte que acá se nos está haciendo mención pues de una cantidad muy pequeña. Notemos que los trasplantes efectuados pues hay que considerar, ¿verdad?, que el donante puede ser una sola persona, pero esa persona puede tomarse de ahí, sobre todo si es en el cadáver, se puede tomar piel, hueso, cartílago, hígado, es decir, por esa razón la discrepancia que se da entre donantes y trasplantes, ¿sí? Es lo que la franja en azul pues, nos habla de los trasplantes realizados y pues en la franja en color rosa estamos viendo pues la enorme lista de espera, de ahí que pues es complicado satisfacer tal necesidad. Este documento nos llamó la atención y por eso pues lo traemos. No es ninguna promoción a la institución, que sí hay que reconocer que pone mucho de su parte para resolver los problemas de sus derechohabientes. Febrero 2020, estamos hablando exactamente hace un año con un mes, ¿verdad? Cómo estaba la situación en ese momento. Insistimos, esto es estadística y pues entiende que esto es resultado del trabajo del año 2019. Entonces tenemos aquí, ¿verdad?, que nos habla aquí de más de 23,000 pacientes en lista de espera para ser trasplantados. El 70% de estos pertenecen precisamente a esta institución y por eso la institución misma se presenta o se autoaplica precisamente un objetivo de incrementar la productividad hasta en un 10% anual, es decir, que de año en año el resultado de donaciones vaya ampliándose para que haya mayor beneficio a la población. Entonces aquí tenemos que pues, se establecen diversos mecanismos para, por una parte, la capacitación. ¿Por qué razón? Porque pues tanto la población debe ser educada para donar como también el personal profesional de la salud que interviene en este terreno es necesario esté debidamente capacitado, ¿no? No es lo mismo decir, oye, regálame tus córneas, que, oiga, mire, se presenta esta necesidad, cómo ve usted así, así, así. O sea, esa explicación que parece como algo sencillo, hay que saber, como se dice, ¿verdad?, en términos de reglas de urbanidad, saber decir las cosas para que haya ese resultado y lo mismo la red hospitalaria, pues también ampliarla, porque pues, no se va a hacer un trasplante en cualquier parte. Requiere toda una infraestructura, desde las salas de operación, con el debido equipamiento para garantizar también el éxito desde esa parte. Pues tenemos entonces aquí, ¿verdad? Que pues habla aquí en este día, ya quedamos que el 27 de febrero es el Día Nacional del Trasplante y pues aquí se hace mención de lo que ocurrió en ese año. Veamos hubo 528 trasplantes de riñón, de acuerdo a esta información, ¿verdad? 1,381 de córnea, noten ustedes el área que ustedes manejan. Y tenemos también otros trasplantes que también se llevaron a cabo en esa institución. De ahí que pues entonces se presenta, ¿verdad?, el reto de que pues se vaya aumentando precisamente el beneficio. Aquí estamos viendo lo que estamos comentando. El año pasado, dice acá, se tuvieron 1,112 donaciones, 893 fueron de tejidos y 219 de diversos órganos. En el año 2020, pues aquí dice, ¿verdad?, se generaron 177 donaciones, lo que representa, es decir, en un comparativo entre estos, acá tenemos 112, 177, estamos hablando de un 6% de incremento y que pues entonces lo que se procura es que avance. Bueno, cerramos entonces esta parte, ¿verdad? Perdón, considerando los 4 principios desde el punto de vista de la beneficencia. Sabemos que es precisamente el de beneficiar al paciente desde el punto de vista humano, pero también técnico, con el objetivo de restablecer su salud y también, si es posible, pues curarle, resolver el problema. No es lo mismo decir, bueno, pues ahí más o menos está funcionando, pues quiere decir que se elevó en cierto sentido la calidad de vida del paciente, el nivel de salud, pero no se logró el objetivo. Cuando el objetivo pues es curar precisamente, o sea, resolver el problema.
como ven, detrás de todo esto existe todo un entramado de personal técnico, de la calidad también incluso del órgano del tejido trasplantado para el mejor beneficio. Y tenemos el asunto de la no maleficencia, pues esto sigue manejándose la misma regla general que estuvimos trabajando en la primera sección. Aquí ya hay que entender que si bien es cierto, no hay que dañar al receptor, también se trata de que haya el mínimo de riesgo, sobre todo para el donante vivo. Lo resaltamos porque en el caso del donante cadáver, pues por mucho que nos duela y que de pronto desde el punto de vista de la moral se ve mal tomar, quitarle algo a un cuerpo, pues se hace con un objetivo, ¿verdad? O sea, ya creo que esto lo tenemos claramente entendido. El fallecido manifiesta su voluntad de que sus órganos o tejidos pudieran ser utilizados. Claro que se va a hacer con los debidos cuidados para evitar que quede, ¿verdad? Es lamentable que llegar como carniceros y no tenemos nada contra ese oficio, pero aquí estamos hablando de que pues, se va a quitar, por ejemplo, un corazón, pues hay que abrir el tórax con el cuidado correspondiente para que no haya deformidades en el cuerpo de aquel ser que en su momento dispuso su voluntad en beneficio de otros. Es una cuestión, desde el punto de vista emotivo, también algo digno de respeto, hay que decirlo claro. En la cuestión de la autonomía, pues igual, ¿verdad? Ya lo estamos comentando, que no debe haber ninguna presión hacia el donante. Él lo debe de hacer completamente convencido de lo que está realizando y para que no haya después cuestiones de remordimientos, ¿verdad? Que se llegan tristemente a dar. Y también en el caso del cadáver o del difunto, pues que haya dejado claramente plasmado cuál era su voluntad. Y desde el punto de vista de la justicia, pues quedamos que esto pues no solamente queda en el asunto del donante y el receptor, sino también entra ya el enorme equipo de lo que concierne al Estado, porque contar con la infraestructura, pues todos lo entendemos, es todo un equipamiento bastante costoso y hay que contar con él. Entonces, pues es lo que tenemos para esta oportunidad. Nos queda pendiente algo más por allí, lo realizamos en breve y ofrecemos disculpas por esta aparente tardanza. Entonces, por esta ocasión y en este momento sería todo. Seguimos con ustedes en contacto. Buenos días.